Si alguna vez has estado de excursión por la montaña, te habrás topado con una de esas paredes de granito gigantes, pulidas por el tiempo. Y es inevitable pensar, esto es eterno. Sí, Esto es la definición de algo sólido, inmutable, algo que ha estado aquí millones de años antes que nosotros y seguirá aquí mucho después. Pero, ¿y si te dijera que el enemigo más implacable de esa roca, su némesis, es algo tan aparentemente inofensivo como el agua de lluvia? es una idea contraintuitiva, ¿verdad? Pensamos en el agua como algo que desgasta por fuerza bruta, como un río que arrastra cantos rodados. Claro. Pero eso es solo la mitad de la historia. La verdadera batalla se libra a una escala invisible, una guerra química silenciosa pero constante, en la que cada gota de lluvia es un agente activo que descompone, transforma y literalmente disuelve la roca desde dentro. Es la batalla que vamos a explorar hoy a fondo, un proceso que los geólogos llaman meteorización química. Exacto. Y la misión que nos hemos propuesto es entender las armas que utiliza el agua para desmontar los minerales más duros del planeta. No hablamos solo de erosión, sino de una transformación molecular que esculpe paisajes, crea el suelo bajo nuestros pies y, como veremos, regula hasta el clima de la Tierra. Vamos a ver cómo este aparente acto de destrucción es en realidad uno de los procesos de creación más fundamentales que existen. Totalmente. Porque esto no es un fenómeno aislado que ocurre en una ladera. Es una pieza clave del motor geoquímico del planeta. Es el gran conector entre la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre. Ajá. El dióxido de carbono del aire, el agua de la lluvia y las rocas de los continentes están en un diálogo químico constante. Sin ese diálogo, muchos de los grandes ciclos que sostienen la vida, como el del carbono, simplemente no funcionarían. Vale, vamos a meternos de lleno en la cocina de este proceso. Si el agua es el ejército, ¿cuáles son sus principales estrategias de ataque? Sus armas químicas. Has mencionado que no es solo desgaste físico. Exacto. El agua utiliza principalmente tres tácticas. La primera es posiblemente la más espectacular por los paisajes que crea: la carbonatación. Esto me suena a cuevas, a estalactitas, a esos paisajes que parecen de otro mundo, como el Torcal de Antequera en Málaga o la ciudad encantada de Cuenca, ¿no? Justo esos. La carbonatación es el ataque predilecto contra un tipo específico de roca: las calizas, que están hechas de carbonato de calcio. Vale. El mecanismo es sorprendentemente simple. El agua de lluvia, mientras cae por la atmósfera, disuelve un poco de dióxido de carbono, el CO2. Ajá. Esa mezcla forma un ácido muy débil, el ácido carbónico. Es tan débil que no nos haría nada si nos cayera encima. Vamos, que no es un ácido de película que lo derrite todo al instante. Para nada. Pero para la calcita es como su kriptonita. Este ácido débil reacciona con el carbonato de calcio y en lugar de romperlo lo disuelve por completo. Se lo lleva en solución, ion a ion. ¡Ostras! No es un proceso de desgaste físico, es como echar un azucarillo en el café. La roca literalmente desaparece en el agua. Y a lo largo de miles o millones de años, ese goteo constante es capaz de excavar sistemas de cuevas de cientos de kilómetros. Entendido. La carbonatación es como un disolvente para las rocas calizas. Pero, ¿qué pasa con el granito? El granito es mi imagen mental de roca indestructible. No puedes disolver una montaña de granito como si fuera un terrón de azúcar, ¿o sí? Muy buena pregunta, y la respuesta es no, no puedes. Ahí el agua tiene que cambiar de estrategia. Para rocas como el granito, ricas en minerales de silicato como los feldespatos, el arma es la hidrólisis. Hidrólisis. Hidro de agua y lisis de rotura. Rotura por agua. Significa que el agua actúa como una especie de martillo químico a nivel molecular. Es una analogía fantástica. La hidrólisis no disuelve el mineral por completo, sino que lo desarma, lo desmonta pieza a pieza. A ver, Las moléculas de agua penetran en la estructura cristalina del feldespato, esos cristalitos blancos o rosados que vemos en el granito. Y una vez dentro, atacan y se intercambian con algunos de los elementos que forman el mineral, como el potasio o el sodio, expulsándolos de la estructura. espera, se intercambian. O sea, no es que lo rompa y ya, sino que lo transforma en otra cosa. Precisamente, lo que queda del feldespato original, tras perder esos elementos, se reorganiza y se convierte en un mineral completamente diferente, un mineral de la arcilla. ¡Wow! Así que ese granito, que parece la cosa más dura del mundo, acaba convirtiéndose en barro. Se deshace. La roca dura y coherente
se convierte en una masa de arcilla y granos sueltos de cuarzo, que es otro mineral del granito, muy resistente a este ataque. O sea que el granito se pudre desde dentro, por así decirlo. Exacto. Increíble. O sea, el agua puede disolver o puede desmontar. Pero a veces cuando camino por el campo veo rocas o suelos con un color rojizo muy intenso, como si estuvieran oxidados. ¿Tiene eso algo que ver con el agua? ¿O es un proceso totalmente distinto? No solo tiene que ver, sino que es la tercera gran estrategia del agua, la oxidación. Y tu intuición es perfecta. Es literalmente la oxidación de las rocas. ¿En serio? El proceso es muy similar al de un clavo que se oxida a la intemperie. El mismo El proceso. mismo. Muchas rocas, sobre todo las oscuras, como los basaltos, contienen minerales ricos en hierro. En su estado original, dentro del mineral, ese hierro es soluble en agua. Pero cuando el agua, que lleva oxígeno disuelto, entra en contacto con él, le roba un electrón, lo oxida. Ya. Y al oxidarse, ese hierro se vuelve completamente insoluble. Precipita formando pequeños cristalitos de óxidos e hidróxidos de hierro. Básicamente, herrumbre. Exactamente la misma sustancia química. Y miles de millones de esas partículas microscópicas de rumbre son las que tiñen los suelos y las rocas con esos tonos rojos, ocres y anaranjados tan característicos de muchas partes del mundo, como en ciertas zonas de Extremadura o La Mancha. Claro. Cada grano de ese suelo rojo es el testimonio de una reacción de oxidación. Ok, tres estrategias: disolución, desmontaje y oxidación. Y supongo que el director de orquesta que decide qué arma usar y con qué intensidad es el clima, ¿no? No será lo mismo en el Amazonas que en el desierto de Atacama. El clima es el factor decisivo. La química en general funciona más rápido con calor. Claro. Todas estas reacciones se aceleran a medida que aumenta la temperatura. Y por supuesto, necesitan agua. Sin agua no hay reacción. Por eso, la meteorización química es brutalmente intensa en los trópicos. Calor y humedad todo el año. Entiendo. En cambio, en un desierto cálido hay calor pero falta el agua. Y en las regiones polares, el agua está congelada casi todo el tiempo y las temperaturas son bajísimas. En esos sitios, la meteorización química es casi testimonial. Vale. Creo que ya entiendo cómo el agua descompone una roca a nivel individual. Pero si extrapolamos esto, si pensamos en estos tres procesos ocurriendo en cada metro cuadrado de los continentes durante millones y millones de años, esto tiene que tener un impacto a escala planetaria, ¿no? No puede ser solo algo que afecte a las rocas y ya está. Ese es el salto conceptual clave. Aquí es donde la geoquímica se vuelve fascinante. La descomposición de las rocas no es un final, es el principio de algunos de los ciclos más importantes del planeta. Ajá. Y el más increíble quizá es su impacto en el clima global a través del ciclo del carbono. Un momento, ¿me estás diciendo que la forma en que el granito se convierte en arcilla en una montaña perdida puede tener algo que ver con el dióxido de carbono de la atmósfera y el cambio climático? ¿Cómo es posible esa conexión? Es una conexión directa y muy poderosa aunque opere a escalas de tiempo geológicas. Recuerda la hidrólisis, el desmontaje de los silicatos como el feldespato. Sí. Para que esa reacción ocurra, se necesita el ácido carbónico del agua de lluvia. Es decir, el propio proceso químico consume CO2 que estaba en la atmósfera. Literalmente lo saca del aire y lo fija en el agua. Vale, se consume un poco de CO2 en la reacción. Pero la historia no acaba ahí. Esa reacción libera de la roca iones como el calcio. Ese calcio viaja disuelto en el agua de los ríos hasta llegar al océano. Sí, claro. Y cuando esos organismos mueren, sus conchas caen al fondo del mar. Exacto. Se acumulan durante millones de años, formando sedimentos que con el tiempo se convierten en roca caliza. Lo que ha ocurrido es un viaje asombroso. Un átomo de carbono que estaba como gas CO2 en la atmósfera ha terminado encerrado en una roca en el fondo del océano. Es increíble. La meteorización de los continentes actúa como una gigantesca cinta transportadora que entierra carbono atmosférico. O sea, es un sistema de captura de carbono natural y a escala planetaria. Es como si el planeta tuviera su propio termostato. Es la mejor definición. Es un termostato a muy largo plazo. Si por alguna razón aumenta el CO2 en la atmósfera y el planeta se calienta, el clima se vuelve más cálido y húmedo. Lo que acelera la meteorización. Eso acelera la meteorización, que a su vez consume más CO2, lo que ayuda a enfriar el planeta de nuevo. Es un bucle de retroalimentación que ha mantenido el clima de la Tierra dentro de unos límites habitables durante eones. Es una idea alucinante.
Pero no es el único gran impacto. ¿Qué pasa con todo ese material que se queda en el continente? Toda esa arcilla, esa arena que queda del granito descompuesto. Ese material es, ni más ni menos, la cuna de la vida terrestre. Es el nacimiento del suelo. ¡Wow! Sin meteorización química, los continentes serían un desierto de roca estéril. Este proceso hace dos cosas vitales. Primero, rompe la roca y crea un sustrato físico. Pero lo más importante es la parte química. Libera los nutrientes esenciales para la vida que estaban atrapados, encerrados a cal y canto en la estructura cristalina de los minerales. Es como una despensa con candado. La roca es la despensa y el agua es la llave que la abre. Perfecto. El potasio de los feldespatos, el magnesio y el hierro de otros minerales, todos esos elementos son liberados y puestos a disposición de las plantas. Claro. Además, las arcillas que se forman son fundamentales. Tienen la capacidad de retener esa agua y esos nutrientes, evitando que se laven con la primera lluvia. La meteorización, literalmente, crea el plato y la comida para todos los ecosistemas terrestres. Y me queda una última pieza del puzzle. Hemos hablado del carbono, que acaba en el fondo del mar, y de los nutrientes que se quedan para formar el suelo. Pero en el agua de los ríos viajan disueltas muchas más cosas, ¿no? Todo ese sodio, ese potasio que se liberaba. ¿Dónde acaba todo eso? Todo acaba en el mismo sitio, el océano. Y es la respuesta a una pregunta muy básica. ¿Por qué el mar es salado? No me digas. La salinidad del mar no es más que la acumulación durante miles de millones de años de todas esas sales disueltas que el agua de lluvia ha ido arrancando de las rocas de los continentes. ¿Me estás diciendo que la próxima vez que nade en el mar y me entre un trago de agua, lo que estoy probando es, en esencia, el sabor de las montañas disueltas a lo largo de la historia de la Tierra? En gran medida, sí. La composición química de los océanos es un reflejo directo del lavado químico de los continentes. Cada gota de lluvia que cae reacciona, disuelve un poquito y transporta esa firma química hasta el mar, donde se va concentrando. A ver si lo he entendido todo. Vamos a recapitular. Una simple gota de agua de lluvia, por el CO2 que lleva disuelto, se convierte en un agente químico. Eso es. Este agente puede disolver por completo rocas como la caliza para crear cuevas, puede desmontar molecularmente rocas durísimas como el granito, convirtiéndolas en arcilla y arena para formar el suelo, y puede oxidar minerales con hierro para teñir los paisajes de rojo. Perfecto. Y haciendo todo esto, como efectos secundarios, regula el clima del planeta a largo plazo y es la razón por la que el mar es salado. No es un proceso de destrucción, es el sistema de reciclaje más grande y antiguo del mundo. Lo has clavado. Has descrito perfectamente el corazón de la geoquímica de superficie. Es un motor que esculpe lo que vemos, regula lo que no vemos y permite la vida tal y como la conocemos. Una danza constante interconectada entre la roca, el agua y el aire. ¿Un equilibrio? Es un proceso destructivo y creativo a la vez. El ejemplo perfecto de cómo funciona el sistema Tierra. Hemos estado explorando estos procesos naturales, lentos, que han modelado nuestro planeta durante eones en un equilibrio dinámico y asombroso. Y entenderlo nos deja, inevitablemente, con una pregunta que flota en el aire. Y es una pregunta crucial. Si el agua de lluvia, que es un ácido increíblemente débil por el CO2 natural de la atmósfera, tiene el poder de disolver cordilleras enteras con el tiempo suficiente, ¿qué implicaciones tiene que la actividad humana esté alterando drásticamente la química del agua en muchos lugares del planeta? Claro. Pensemos en fenómenos como el drenaje ácido de minas, donde la reacción del agua con ciertos minerales expuestos por la minería genera aguas que pueden ser miles de veces más ácidas que la lluvia natural. ¿Cómo se aceleran y magnifican todos estos procesos de meteorización en esos entornos? ¿Qué cascada de efectos geoquímicos estamos desencadenando en nuestros ríos y ecosistemas cuando comprimimos milenios de cambio geoquímico en apenas unas décadas?